cómo conectarte con tu propósito vital, o mejor, los propósitos de tu alma. Hola sanadores, hoy les quiero compartir un tema que ha sido muy importante para mí en los últimos días y bueno, en el último mes porque siento que ha sido mi mayor reto para recordar como alma y es el hecho de, más que encontrar, de recordar tu propósito de vida y más que tu propósito de vida, tus propósitos, porque esto es algo que he comprendido recientemente y es que nosotros no necesariamente tenemos un solo propósito vital o un solo propósito de vida, sino que podemos tener muchísimos propósitos de vida y pueden ser aparentemente tan simples como experimentar la maternidad, experimentar el dar a luz, experimentar el ser padre, o pueden ser de aparente mayor complejidad como ser una persona supremamente reconocida a nivel mundial, un activista que mueve masas y que genera movimientos sociales, o un embajador de paz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, realmente el grado de complejidad no va a determinar qué tan importante sea ese propósito vital, sino que simplemente venimos a atravesar diferentes situaciones y circunstancias vitales que nos ayudan a autoexplorarnos, a reconocernos y a recordar sobre todo que somos almas, almas en constante evolución, que provienen todas de una misma chispa divina que nos conecta, nos une y nos lleva a alinearnos con esa conciencia universal de amor y de armonía. Entonces, yo hace poco me di cuenta que uno de mis propósitos, como lo mencioné en el video anterior, es soltar la autoexigencia y parece un propósito medianamente, como se dice, trivial o un propósito sin importancia, sin tanta relevancia en comparación con, por ejemplo, ser una profesional reconocida en la psicología, que tenga muchísimos consultantes, o muchísimos pacientes, o muchísimas personas a las cuales guiar y acompañar en sus procesos de vida. Puede parecer que ese propósito de dejar la autoexigencia un poco, de bajarle un poco a ese sentido de perfeccionismo, no tenga tanta relevancia cuando los ponemos en comparación, pero realmente la clave es no comparar ni juzgar la importancia de los propósitos que tienes en tu vida. Y para recordarlos, te voy a dar unas claves que a mí me han ayudado a comprender un poco cuáles son esos propósitos de vida que tengo y que puede que a ti te ayuden también o que resuenen con tu alma. Bueno, y uno de esos elementos es el miedo. El miedo es un gran maestro y en muchas ocasiones cuando tenemos miedo de hacer algo, cuando tenemos miedo de lanzarnos a hacer algo porque sentimos que no somos capaces, porque sentimos que nos falta algo, ahí hay un propósito y una puerta que se abre para ti, para tu aprendizaje y para tu crecimiento personal y profesional, y no solo en ese sentido, sino también y fundamentalmente espiritual, porque allí donde hay miedo hay una oportunidad para autoexplorarte, autoconocerte y reconocer que en esencia no te falta nada y que puedes hacer todo en cuanto sientas y tengas la actitud adecuada y sea el momento vital adecuado para que así suceda. Entonces, yo tenía muchas ocasiones miedo de abrir las puertas que, que desconocía. Sí, por ejemplo, cuando salí de mi país tuve miedo, pero al mismo tiempo sentía que ese miedo era mi mayor fuerza para volar, para saltar, para conectarme con ese propósito que de alguna manera sentía estaba ahí en mi camino preparado, ¿sí? Porque realmente es así. Cuando, aunque nosotros no lo vemos con estos ojos humanos, en esa realidad cuántica, en esas otras dimensiones espirituales, esas cosas que sentimos y que anhelamos, que son parte
de nuestras metas, de nuestros logros, de alguna manera o muy probablemente ya están dadas, ya son una realidad en esas dimensiones, pero aquí no se ha materializado. Sin embargo, cuando tú crees y cuando tu corazón te dice que por ahí es que realmente es por ahí. Y es más simple de lo que parece, porque muchas veces nos complicamos pensando que siempre tenemos que trabajar en exceso, que tenemos que preocuparnos demasiado sobre algo para que se dé o enfocarnos demasiado, poner todo el esfuerzo que tengamos, toda la energía vital que tengamos para que una situación suceda, para que una meta se cumpla. Pero en realidad la vibración del universo no, no la siento con ese sobreesfuerzo que muchas veces nosotros creemos que necesitamos para que algo suceda. Realmente fluir con el universo, fluir con la vibración de, del universo, con esa energía liviana, es disfrutar, disfrutar de ese proceso, disfrutar de la emoción de sentir y de querer hacer algo, disfrutar de las acciones y las actitudes que sentimos que están alineadas con ese propósito vital. Y yo les comentaba un poco que uno de mis propósitos en esta vida es soltar la autoexigencia. Y esto parece un propósito irrelevante porque muchas personas pensarían, bueno, es que qué grado de complejidad tiene soltar la autoexigencia en comparación con, por ejemplo, ser embajador de paz o ser una persona políticamente influyente con capacidad de generar movimientos sociales, ambientalistas, que de alguna manera generen un gran impacto en el mundo y en la sociedad, sí, son simplemente propósitos distintos, pero puede que yo a esta vida simplemente llegue a esto, a soltar esa autoexigencia, y eso es suficiente. Puede que tu propósito en esta vida sea experimentar la maternidad o experimentar la pérdida y abrazar la pérdida con mucho amor, o experimentar el amor propio y haber nacido en una familia donde siempre hay mucha crítica, juzgamientos, señalamientos y que te lleva de alguna manera a buscar en ti mismo eso que te hace sentir suficiente y no en el entorno. Y ahí ya es suficiente. Ese es tu propósito, el experimentar el amor propio, el crecer en el amor propio. Entonces, los propósitos de vida no tienen que ser tan complejos como muchas veces pensamos. Es simplemente alinearnos con eso que sentimos que nuestro corazón y nuestra intuición nos dicen. Entonces, cuando yo empecé a escuchar mi intuición durante todo este proceso que he tenido de vida, no solo en el exterior, sino también en mi país natal, me di cuenta de que el miedo ha sido no solo un gran maestro para mí, sino también una oportunidad de abrir muchísimas puertas a cosas que desconocía, cosas que me generaban un sentimiento de inseguridad porque yo sentía que no iba a ser capaz de, de adaptarme, de acomodarme, de comprenderlas, de superarlas, ¿sí? De asumirlas, de responsabilizarme de ellas, pero cuando me lancé y abrí la puerta del miedo, entonces cosas hermosas pasaron y es que comencé a autoconocerme mucho más. Todos esos retos me han permitido crecer espiritualmente y profesional y personalmente a un grado que a este punto yo no alcanzaba a reconocer hasta que hice mucha conciencia de cómo yo me siento y me percibo a mí misma y del punto de vida en el que estoy. Porque cuando tú comienzas a alinearte con tu propósito de vida, muchos retos de dificultad, de dolor, de circunstancias humanas que suceden en el mundo de mucha violencia, de muchos conflictos, ya no son necesarios porque tu alma de alguna manera ya está alineada y en coherencia con esa intuición y esas corazonadas que tienes sobre tu vida, sobre lo que has recordado que viniste a hacer a esta tierra como alma.
a experimentar. Entonces, el miedo es una puerta y también un ingrediente fundamental para comprender, como decía una de mis maestras espirituales, un ingrediente en esa fórmula que te va a indicar cuál es tu propósito de vida. Otro de los elementos es la fluidez. Para mí, dejar fluir no significa no tomar acción. Dejar fluir significa alinear tu vibración, soltar la carga y confiar. Confiar en que las cosas tienen un propósito tal como suceden y que nada se te es dado y ninguna situación se te es puesta si tu alma no está preparada para enfrentarla. Entonces, suelta, aligera la carga y confía en el universo, en que Dios, en que la energía vital, ¿sí? La energía superior, divina, de amor y conciencia, siempre está a disposición para asistirte. Tenemos un montón de ayuda a nuestro alrededor y es ayuda espiritual, asistencia divina. Solamente necesitas poner una intención para que estén a tu disposición para conectar contigo. Este es otro tema que vamos a hablar más adelante, pero déjame decirte que puedes contratar y puedes conectarte, ponerte en contacto con ángeles y con tus guías espirituales para que te asistan. Desde tareas que parecen supremamente simples hasta tareas que parecen supremamente complejas. Pero más allá de la complejidad que nosotros queramos ponerle a las cosas, créeme que cada situación tiene muchas salidas, no solo una, y que todas están bien desde que se hagan con amor y con conciencia de que esa es la cosa correcta que tienes que hacer en ese momento de tu vida. Y otra de los elementos es el deseo, pero no el deseo desde el ego, desde esa ambición, desde ese deber ser, desde ese querer tener abundancia solo material, sino desde el amor, desde la conciencia plena de que hay un anhelo ahí en tu corazón, hay algo que tu alma te dice, mira, tú quisieras esto, tú te ves como una mujer reconocida que da conferencias a nivel mundial, o tú te ves como un carpintero o haciendo un oficio que muchas personas de pronto lo van a ver desde un punto de vista social sin valor, pero para ti tiene mucho valor y para la comunidad donde vives también. Entonces, no importa cómo tú te veas, lo importante es la intención que tú sientas en tu corazón y la motivación que está ahí, que nace ahí, para poder hacer las cosas, levantarse cada mañana, pensar en la idea que tienes en tu mente y en tu corazón de que eso es posible. Eso es posible y por eso te levantas cada mañana a hacerlo con amor. Eso es posible y por eso pones un granito extra de esfuerzo para lograrlo, pero sin sobreexigirte. Yo me sobreexigía demasiado para cumplir muchas metas y cuando me sobreexigía, créanme que puede que estuviese en la última fase, por ejemplo, de un proceso de entrevista para un cargo, para un trabajo que yo anhelaba. Y cuando faltaba la cereza del pastel, se derrumbaba. Simplemente no pasaba. Yo lo estaba, de alguna manera, me estaba sobreesforzando y me estaba sintiendo como cargada con todas esas acciones que tenía que tomar para que eso pasara. Y ahí no hay fluidez, ahí simplemente hay ansiedades, ¿sí? Hay miedos que nos llevan a la confusión, ahí no vemos varias posibilidades desde el amor, sino una sola desde la sombra. Y eso básicamente nos enceguece y no nos deja conectar con esa armonía y esa capacidad de crear realidades que ya tenemos. Y eso me pasaba, yo, por ejemplo, en Emiratos Árabes, durante mucho tiempo traté de aplicar para ser azafata porque uno de mis sueños era viajar por el mundo como el de muchas chicas y muchas personas, pero
sentía que al principio el universo me estaba colocando la oportunidad allí y me estaba diciendo, sí, esto es para ti, pero en esta vida elegí la estatura que elegí precisamente por algo. Y es que cada vez que me presentaba, aunque estuviera prácticamente a punto de pasar todo el proceso, mi estatura me descartaba. Y agradezco mucho medir lo que mido en este momento porque gracias a eso, gracias a esos rechazos que recibí, por ejemplo, cuando apliqué a estos cargos, estoy acá y estoy donde estoy. Y he aprendido y he crecido de la manera en que he crecido. Los saludo, los abrazo y un dato curioso es que al grabar este video no me había dado cuenta que mi micrófono ya había muerto. Entonces estoy grabando la segunda parte, bueno, el final más que todo. Y ahora lo hago con flexibilidad. Antes me hubiese frustrado muchísimo porque ya no se escuchaba el audio y no podría, digamos, replicar de la misma manera en que lo hice esa parte que perdí. Pero me siento tan feliz de sentirme feliz y de hacerlo nuevamente con amor. Eso quiere decir que estoy sanando y estoy segura de que este tipo de sanaciones también son posibles para ti. Y nos vemos pronto en un siguiente video. Chao, chao.